En el año 1525, el imperio más grande de América del Sur enfrentaba una crisis de sucesión que desgarraría su estructura política y debilitaría fatalmente su capacidad de resistir a los invasores europeos que pronto llegarían a sus costas. El Sapa Inca Huayna Cápac, 11º gobernante del imperio Inca, había muerto repentinamente junto con su heredero designado Ninankuyuchi, víctimas de una enfermedad desconocida que probablemente era viruela, traída por los europeos, pero que se había propagado más rápido que los propios conquistadores a través de las redes comerciales indígenas. La muerte de Huayna Cápac sin un heredero claramente designado creó un vacío de poder sin precedentes. El imperio inca, conocido como Tahuantinsuyo, se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, abarcando territorios en Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Este vasto imperio requería un liderazgo fuerte y centralizado, y la tradición inca establecía que el poder debía transferirse de manera ordenada al hijo elegido por el Sapa Inca. Pero con Huayna Cápac y su heredero muertos, 2 de sus hijos reclamaron el derecho al trono. Huáscar era el hijo legítimo de Huayna Cápac, nacido de su esposa principal, Ocoya, quien, según la tradición inca, debía ser su hermana. Esto le otorgaba a Huáscar el derecho dinástico más fuerte al trono según las leyes tradicionales incas. Huáscar tenía aproximadamente 30 años y había permanecido en Cusco, la capital sagrada del imperio, durante la mayor parte de su vida. Estaba profundamente arraigado en las tradiciones cusqueñas y contaba con el apoyo de la aristocracia tradicional de la ciudad. Atahualpa, por otro lado, era hijo de Huayna Cápac con una princesa de Quito. Aunque era considerado ilegítimo según las estrictas reglas de sucesión inca, Atahualpa había sido el favorito personal de su padre. Huayna Cápac había pasado los últimos años de su reinado en el norte del imperio, conquistando y consolidando territorios en lo que hoy es Ecuador. Atahualpa había acompañado a su padre en estas campañas y había ganado experiencia militar considerable. Cuando murió Huayna Cápac, Atahualpa estaba en Quito con las mejores tropas del imperio, los veteranos que habían luchado en las recientes guerras de conquista. Inicialmente se intentó un arreglo. Huáscar fue reconocido como Sapa Inca en Cusco y asumió el gobierno del imperio, mientras que Atahualpa recibió el gobierno del reino de Quito como una especie de virrey subordinado a su hermano. Este arreglo reflejaba la realidad de que el imperio se había expandido tanto que gobernar efectivamente desde Cusco se había vuelto cada vez más difícil. Sin embargo, esta solución contenía las semillas de un conflicto futuro. Las tensiones comenzaron a aumentar casi inmediatamente. Huáscar, inseguro en su posición y probablemente aconsejado por nobles cusqueños que veían con recelo el poder de Atahualpa en el norte, comenzó a exigir mayores muestras de sumisión de su hermano. Ordenó que Atahualpa viajara a Cusco para rendirle homenaje personalmente. Atahualpa, comprendiendo que tal viaje podría resultar en su prisión o muerte, envió en su lugar a emisarios con regalos, pero se negó a abandonar Quito. La negativa de Atahualpa fue interpretada por Huáscar como un acto de rebelión. El Sapa Inca en Cusco comenzó a movilizar tropas y a hacer preparativos para someter por la fuerza a su hermano rebelde. Sin embargo, Huáscar cometió varios errores estratégicos. A diferencia de Atahualpa, quien había pasado años en campaña militar, Huáscar tenía poca experiencia en la guerra. Además, los mejores generales del imperio, hombres como Calcuchímac, Quisquis y Rumiñahui, habían servido bajo Huayna Cápac en el norte y eran leales a Atahualpa. En el año 1529, la guerra civil comenzó abiertamente.
Huáscar envió un ejército hacia el norte bajo el mando de Atok, uno de sus generales de confianza. Las primeras batallas favorecieron a las fuerzas de Huáscar. El ejército cusqueño derrotó a las fuerzas de Atahualpa en varios enfrentamientos y comenzó a avanzar hacia Quito. Atahualpa fue capturado brevemente en una de estas batallas, pero logró escapar gracias a la intervención de sus generales. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Atahualpa entregó el mando de sus ejércitos a sus experimentados generales Calcuchímac y Quisquís. Estos comandantes reorganizaron las fuerzas del norte y comenzaron una contraofensiva sistemática. Los ejércitos de Atahualpa utilizaban tácticas más flexibles y agresivas que habían aprendido durante las campañas de conquista en el norte, donde habían enfrentado a enemigos diversos y habían tenido que adaptar sus estrategias constantemente. La guerra se volvió extremadamente brutal. A medida que los ejércitos de ambos bandos marchaban a través del imperio, devastaban las tierras por las que pasaban. Los campos fueron destruidos, los sistemas de irrigación dañados y poblaciones enteras masacradas. El sofisticado sistema administrativo inca, que había mantenido al imperio funcionando eficientemente, comenzó a colapsar bajo la presión de la guerra civil. Los generales de Atahualpa demostraron ser superiores tácticamente. En una serie de batallas a lo largo del camino real que conectaba Quito con Cusco, los ejércitos del norte derrotaron consistentemente a las fuerzas de Huáscar. En la batalla de Cotabamba, cerca de Cusco, el ejército de Huáscar sufrió una derrota devastadora. Miles de guerreros cusqueños murieron, y los sobrevivientes huyeron en desorden de regreso hacia la capital. Calcuchímac y Quisquís no dieron tregua a sus enemigos derrotados. Los generales de Atahualpa persiguieron al ejército derrotado de Huáscar directamente hasta las afueras de Cusco. Huáscar, desesperado, intentó organizar una última defensa de la ciudad sagrada. Movilizó a todos los hombres capaces de portar armas, incluyendo a nobles que normalmente no participaban directamente en combate. La batalla final se libró cerca del río Cotabamba, en las inmediaciones de Cusco. Huáscar personalmente lideró a sus tropas en un intento desesperado de detener el avance enemigo. La batalla fue sangrienta y caótica. Los ejércitos veteranos de Atahualpa, endurecidos por años de campaña, chocaron contra los defensores cusqueños que luchaban por sus hogares y familias. A pesar del coraje de los defensores, la superioridad táctica y la experiencia de los generales de Atahualpa prevalecieron. El ejército de Huáscar fue destrozado. Durante la batalla, Huáscar fue capturado personalmente por las fuerzas de Calcuchímac. El Zapa Inca fue hecho prisionero y llevado ante los generales victoriosos, quien lo mantuvieron bajo custodia mientras esperaban instrucciones de Atahualpa sobre qué hacer con su hermano derrotado. La captura de Huáscar no puso fin inmediato al conflicto. Algunos nobles cusqueños continuaron resistiendo, pero sin su líder y con su ejército destruido, la resistencia fue relativamente breve. Los generales de Atahualpa entraron en Cusco y comenzaron una purga sistemática de los partidarios de Huáscar. La venganza fue terrible. Según las crónicas españolas, cientos o posiblemente miles de nobles cusqueños fueron ejecutados. Familias enteras fueron eliminadas para evitar futuras rebeliones. La violencia de esta purga fue extraordinaria incluso para los estándares de las guerras civiles. Calcuchímac y Quisquís ordenaron la ejecución de las esposas de Huáscar, sus hijos, e incluso parientes más distantes que podrían reclamar el trono. Los cuerpos de algunos nobles ejecutados fueron profanados públicamente como advertencia. La élite tradicional cusqueña, que había gobernado el imperio durante generaciones, fue diezmada. Mientras tanto, Atahualpa permanecía en el norte, en la ciudad de Cajamarca, donde estaba consolidando su control sobre las provincias septentrionales del imperio.
Atahualpa no había entrado personalmente en Cusco, prefiriendo gobernar desde el norte mientras sus generales aseguraban la capital. El nuevo Sapa Inca planeaba eventualmente hacer una entrada triunfal en Cusco para legitimar completamente su gobierno, pero los acontecimientos tomarían un giro inesperado. En el año 1532, mientras Atahualpa celebraba su victoria en Cajamarca y se preparaba para su viaje triunfal a Cusco, llegaron noticias extraordinarias. Un grupo de extranjeros barbados había llegado a la costa. Eran hombres blancos que montaban animales desconocidos y portaban armas que producían truenos. Estos extranjeros, por supuesto, eran Francisco Pizarro y sus conquistadores españoles. Atahualpa, confiado después de su victoria sobre Huáscar y creyendo que estos extranjeros podían ser fácilmente dominados o expulsados, decidió recibirlos en Cajamarca. Esta decisión sería fatal. Los españoles, aunque eran apenas 168 hombres, tenían ventajas tecnológicas significativas: caballos, armas de acero y armas de fuego. Más importante aún, tenían información detallada sobre la guerra civil inca y comprendían que el imperio estaba profundamente dividido y debilitado. El encuentro en Cajamarca resultó en la captura de Atahualpa por los españoles. El Sapa Inca, rodeado por miles de sus guerreros, fue tomado prisionero en una emboscada audaz ejecutada por Pizarro. La captura del emperador paralizó al ejército inca, cuyos soldados no sabían cómo responder sin las órdenes de su líder divino. Mientras estaba prisionero de los españoles, Atahualpa ordenó la ejecución de su hermano Huáscar, quien todavía estaba cautivo de los generales de Atahualpa. El Sapa Inca temía que los españoles intentaran usar a Huáscar como un gobernante títere alternativo. La muerte de Huáscar eliminó esta posibilidad, pero también eliminó cualquier oportunidad de que los dos bandos incas se reconciliaran para enfrentar juntos la amenaza española. Atahualpa ofreció a los españoles un rescate legendario: llenar una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. El oro y la plata comenzaron a llegar desde todo el imperio. Sin embargo, los españoles nunca tuvieron la intención de liberar a Atahualpa. Después de recibir el rescate, ejecutaron al Sapa Inca bajo acusaciones fabricadas de traición y conspiración. La guerra civil entre Atahualpa y Huáscar tuvo consecuencias devastadoras para el imperio inca. El conflicto había matado a decenas de miles de guerreros, destruido la cohesión política del imperio y eliminado a gran parte de la élite gobernante. Cuando los españoles llegaron, encontraron un imperio dividido, con facciones que todavía guardaban resentimientos profundos entre sí. Algunos partidarios de Huáscar inicialmente vieron a los españoles como posibles aliados contra los generales de Atahualpa. Más fundamentalmente, la guerra civil había demostrado que el imperio no era la estructura monolítica e inquebrantable que parecía desde fuera. Las divisiones entre norte y sur, entre la aristocracia tradicional cusqueña y los nuevos poderes regionales, entre diferentes linajes nobiliarios, todas estas fracturas fueron expuestas y explotadas durante el conflicto. Los españoles, con su número minúsculo pero su astucia política considerable, supieron aprovechar estas divisiones para conquistar un imperio que contaba con millones de habitantes. La tragedia de la guerra civil inca fue que 2 hermanos talentosos, cada uno con fortalezas complementarias, destruyeron el imperio que habían heredado de su padre luchando entre sí. Si Huáscar y Atahualpa hubieran podido resolver sus diferencias, o si uno hubiera aceptado la autoridad del otro sin conflicto, el imperio inca podría haber presentado una resistencia mucho más efectiva a la conquista española. En cambio, la guerra fratricida preparó el escenario para una de las conquistas más rápidas y completas de la historia.